El Titanic, un nombre que evoca grandeza y majestuosidad. Desde el momento en que se concibió, se pensó que sería una maravilla de la ingeniería moderna. Incluso el nombre suena grande. Era un símbolo de progreso y ambición, un testimonio del ingenio humano. Y el barco era grande, el más grande jamás construido. Con una longitud de más de 882 pies y una altura de casi 100 pies, era una maravilla colosal. La gente lo llamaba un palacio flotante. Sus interiores eran lujosos, con decoraciones opulentas y comodidades que rivalizaban con los mejores hoteles de la época. Tenía más de 882 pies de largo y casi 100 pies de alto. Su tamaño y esplendor eran incomparables. El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda, en los astilleros de Harland y Wolff, donde miles de hombres dedicaron su tiempo y esfuerzo para darle vida. Miles de hombres trabajaron en él durante más de 2 años. Cada remache, cada placa de acero, fue colocado con precisión y cuidado. Fue diseñado para ser el barco más seguro jamás construido, con un casco de doble fondo y compartimentos estancos. Estas innovaciones se pensaron para garantizar su seguridad en el mar. Todos pensaban que era insumergible. Los periódicos lo proclamaban y la gente lo creía firmemente. El Titanic era propiedad de la White Star Line, una compañía que buscaba dominar los mares con los barcos más grandes y lujosos. Querían los barcos más grandes y mejores para cruzar el Atlántico. El Titanic era su joya, el pináculo de su flota. El Titanic sería la joya de su flota, transportando a los ricos y famosos entre Inglaterra y América. Era un símbolo de estatus y lujo, pero el Titanic transportaba algo más que pasajeros adinerados. También llevaba a aquellos que buscaban una nueva oportunidad. Llevaba sueños de una nueva vida en América. Para muchos, era la esperanza de un futuro mejor. Cientos de inmigrantes estaban a bordo, con la esperanza de un nuevo comienzo. Dejaban atrás sus vidas pasadas en busca de nuevas oportunidades. Sus esperanzas y sueños se harían añicos en una fría noche de abril. El destino tenía otros planes para el majestuoso Titanic. 10 de abril de 1912. Un día que quedaría grabado en la historia para siempre. Un gran día en Southampton, Inglaterra. La ciudad estaba llena de emoción y anticipación. El Titanic estaba listo para su viaje inaugural. El barco más grande y lujoso jamás construido. Las banderas ondeaban, las bandas tocaban y la multitud vitoreaba mientras el barco gigante se alejaba del muelle. Era un espectáculo impresionante. A bordo había más de 2.200 personas, cada una con sus propias esperanzas y sueños. Había millonarios en primera clase, como John Jacob Astor y Benjamin Guggenheim. Ellos disfrutaban de las mejores comodidades que el dinero podía comprar. Había familias en segunda clase, con la esperanza de una vida mejor. Buscaban nuevas oportunidades en América. Y había cientos de inmigrantes en tercera clase, hacinados en pequeños camarotes bajo cubierta. Para ellos, el Titanic era un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. Los primeros días del viaje transcurrieron sin incidentes. El barco navegaba majestuosamente por el Atlántico. El clima estaba tranquilo, el mar estaba en calma. Todo parecía perfecto. Los pasajeros disfrutaban de las lujosas comodidades a bordo, desde la piscina hasta el gimnasio y los baños turcos. Era un viaje de ensueño. Pero bajo la superficie había un peligro oculto. Un peligro que nadie podía prever. El Atlántico Norte era conocido por sus icebergs. Estos gigantescos bloques de hielo eran una amenaza constante. Estos gigantescos trozos de hielo, algunos más grandes que una manzana de ciudad, representaban una amenaza mortal para los barcos. Y el Titanic no sería la excepción. La noche del 14 de abril fue fría y despejada. Las estrellas brillaban intensamente, pero no había luna. El Titanic navegaba a toda velocidad, a más de 22 nudos. Los operadores inalámbricos recibieron varias advertencias sobre icebergs en la zona. Pero los mensajes no fueron transmitidos al puente. El capitán Smith, un marinero veterano, confiaba en su barco y en su tripulación. Creía que el Titanic podía evitar cualquier peligro. A medida que avanzaba la noche, la temperatura bajó. El mar permaneció en calma, pero el aire se volvió más frío. Los pasajeros y la tripulación sintieron un escalofrío en el aire, una sensación de presentimiento. En la cofa, en lo alto de la cubierta,
El vigía Frederick Fleet miraba la oscuridad. Sus ojos se esforzaban por ver a través de la noche clara y sin luna. Sabía que el peligro estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad que se avecinaba. Sección 4. Iceberg. A las 11:40 de la noche, Frederick Fleet lo vio. Una forma oscura surgió de la oscuridad directamente en el camino del Titanic. «Iceberg, justo delante», gritó al teléfono. El primer oficial Murdoch en el puente reaccionó al instante. «¡A estribor!», ordenó, tratando de alejar el enorme barco del iceberg. Los motores rugieron, pero ya era demasiado tarde. El Titanic chocó contra el iceberg con un crujido enfermizo. El impacto, aunque no fue una colisión frontal, abrió una serie de grietas a lo largo del lado de estribor del barco. El agua se vertió en los primeros 5 compartimentos estancos. En las cubiertas superiores, la mayoría de los pasajeros sintieron solo una ligera sacudida. Algunos ni siquiera la sintieron. Pero en las entrañas del barco, donde el hielo desgarró el casco, el impacto fue aterrador. Sección 5. Caos y valentía. El capitán Smith corrió al puente. Rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. El Titanic estaba entrando agua más rápido de lo que las bombas podían sacarla. El barco insumergible se estaba hundiendo. El pánico comenzó a extenderse entre los pasajeros. Muchos se negaban a creer que el barco estaba en peligro. Otros corrieron a los botes salvavidas, solo para descubrir que no había suficientes para todos. En medio del caos, hubo actos de valentía y abnegación. La banda siguió tocando. Su música calmaba a los pasajeros asustados. El millonario Isidor Strauss se negó a dejar a su esposa, Ida, y se hundieron juntos. La tripulación trabajó incansablemente para botar los botes salvavidas, pero se vieron obstaculizados por la confusión y la falta de entrenamiento. Muchos botes salvavidas se botaron solo a la mitad, mientras los oficiales luchaban por mantener el orden. Sección 6. A los botes salvavidas. En esta sección, exploraremos los momentos críticos cuando los pasajeros del Titanic se enfrentaron a la realidad de que el barco se hundía y la única esperanza de supervivencia eran los botes salvavidas. A medida que el Titanic se hundía más en el agua, el ángulo de la cubierta se hacía más pronunciado. La inclinación de la cubierta dificultaba el movimiento y aumentaba el pánico entre los pasajeros y la tripulación. Muchos se aferraban a cualquier cosa que pudieran encontrar para mantener el equilibrio. Cada vez era más difícil botar los botes salvavidas. Los miembros de la tripulación luchaban contra el tiempo y las condiciones adversas para asegurar que los botes se lanzaran correctamente. Algunos botes se atascaban y el caos reinaba en la cubierta. Las mujeres y los niños fueron embarcados primero, siguiendo la tradición marítima de mujeres y niños primero. Este protocolo se aplicó estrictamente, aunque no sin controversias y momentos de tensión. Pero muchos esposos y padres se vieron obligados a despedirse de sus seres queridos. Las despedidas fueron desgarradoras, con la incertidumbre de si volverían a verse alguna vez. Los hombres, en su mayoría, se quedaron atrás, enfrentando su destino con valentía. Los botes salvavidas se alejaron del barco que se hundía, llevándose consigo las esperanzas de aquellos que lograron abordar. La vista del Titanic hundiéndose desde los botes fue una imagen que muchos nunca olvidarían. Sus ocupantes remaban frenéticamente para alejarse de la succión que se crearía cuando el Titanic se hundiera. La noche estaba llena de gritos y órdenes, mientras los sobrevivientes luchaban por poner distancia entre ellos y el barco condenado. Desde los botes salvavidas, los pasajeros y la tripulación observaron con horror cómo las luces del Titanic parpadeaban y se apagaban. La banda siguió tocando, proporcionando un extraño consuelo en medio del desastre. Su música una melodía inquietante en el frío aire nocturno. Las notas de las canciones resonaban en la oscuridad, creando una atmósfera surrealista. Las notas de Más cerca, Dios mío, de ti flotaban sobre el agua, un himno de esperanza y desesperación. La canción se convirtió en un símbolo de la tragedia y la valentía de aquellos a bordo. Un himno de esperanza y desesperación. Los sobrevivientes, aunque aterrorizados, encontraron un momento de consuelo en la música. En los momentos finales, cuando la popa del Titanic se elevó sobre el agua, hubo gritos y oraciones.
La desesperación se apoderó de todos, y muchos se aferraron a la esperanza de un milagro. Luego, con un rugido ensordecedor, el barco se partió en dos y se hundió bajo las olas. La tragedia del Titanic quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la valentía en tiempos de desesperación.